Hoy os voy a hablar del método científico. El método científico se le llama al procedimiento que siguen las personas de ciencia para estudiar los problemas y llegar a conclusiones ciertas. El método científico en verdad es un proceso que utilizan los científicos para ir haciéndolo de forma metódica. Es decir, deben de seguir unos determinados pasos. Esos pasos son los siguientes, ¿vale? El primero que tenemos que ver es la observación. ¿Por qué el primer paso es la observación? Bueno, nosotros lo que hacemos es ver un problema, ¿de acuerdo? De aquí saldrán unas determinadas ideas, llamaremos hipótesis, ¿vale? De momento lo voy a nombrar, luego iremos comentándolo. El tercer paso después de la hipótesis es realizamos la experimentación. Es decir, vemos, repetimos lo que hemos observado e intentamos sacar algunas ideas. Para ello lo que hacemos es analizar los resultados que hemos obtenido y lo podemos hacerlo este análisis mediante, luego lo veremos más detenidamente, mediante tablas o gráficas, ¿vale? Después del análisis de estos resultados, nosotros tendremos que determinar unas leyes, sacar unas leyes. Esas leyes son las que a mí me interesan porque al final nosotros intentaremos que con estas leyes todo el mundo llegue. Y por supuesto, a través de las leyes llegar a las teorías. Por ejemplo, la teoría de la gravitación universal, ¿vale? Y haremos una publicación. Si no hacemos estas publicaciones, los científicos de otros países, de otros lugares, no podrán determinarlo. ¿De acuerdo? Estos son los pasos que haremos en el método científico. Iremos viéndolos poco a poco, ¿de acuerdo? Ahora pondremos hasta ejemplos para hacer la observación, hipótesis, experimentos, análisis de resultados, leyes, teorías y lo publicaremos en determinados sitios. Vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a tomar un ejemplo. Nosotros vamos a lanzar una pelota, por ejemplo, de baloncesto, y una pluma desde un sitio elevado. Lo dejamos caer a la misma altura y nosotros vemos que nos llegan al mismo tiempo, nos llegan a la misma velocidad. Hemos observado. Cuidado, esto de la observación es curioso porque, por ejemplo, Aristóteles, uno de los grandes sabios griegos, dedujo entonces que los cuerpos caían tanto más rápido cuanto mayor era su peso. Es decir, si pesabas más, caías más rápido, porque es lo que estaba observando. Pero con el tiempo, Galileo Galilei, nada más ni nada menos que 1500, a final de 1500, 1600, a principios de 1600, es decir, unos 1900 años después, fijaros, observando el mismo, demostró que no tenía que Aristóteles estaba equivocado, que no dependía del peso el cuerpo, sino que lo que provocaba que la pluma cayese más despacio era nada más ni nada menos que la resistencia que ofrecía el aire a la pluma. De ahí sacado la hipótesis, ¿vale? Es decir, las hipótesis pueden ser erróneas al principio, pero luego ser correctas. ¿De acuerdo? Claro, ¿esto cómo lo sacó Galileo? Si nosotros vemos que la pelota cae antes que la pluma. Bueno, pues muy sencillo. Galileo ya lo que empezó a hacer fue que mediante unos experimentos con los planos inclinados, dejando caer unas bolas más pesadas, sacó esta conclusión. Es decir, lo que él empezó a realizar fue la experimentación para ver si su hipótesis que había sacado al principio era correcta. ¿Vale? ¿Cómo se hizo esto de los planos inclinados? Bueno, pues un plano inclinado es nada más ni nada menos que una especie como de rampa y lo que hacía era dejar caer el- una canica desde arriba y ver que así quitábamos un poco el rozamiento y las canicas eran las bolas, en aquel momento no las canicas, las bolas eran de distinto tamaño, de distinto grosor. Lo que hizo también Galileo pensó que si me subía al principio a la Torre de Pisa y los dejaba lanzar, el Torre de Pisa es un sitio alto, ver la experimentación. Pero como comprobó lo mismo que había hecho Aristóteles, empezó a hacer lo que os estoy diciendo. Aquí os dibujo más o menos cómo sería un plano inclinado.
Bueno, pues entonces con este plano inclinado dejaba caer pues lo que eran utilizados en aquel momento como proyectiles, estas balas redondas, las dejaba caer y hacía una especie como de movimiento de péndulo. Así suprimía el rozamiento con respecto al aire. Bueno, esto también se podría experimentar ahora. Ahora, si nosotros quitásemos de repente el aire que tenemos debajo, por ejemplo, al dejar caer nuestra bola de baloncesto y nuestra pluma, veríamos que llegarían al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Es difícil. Bueno, pues os dejo aquí un enlace de un vídeo en que en una habitación se deja caer no una bola de baloncesto, sino una bola de bolos. Se quita todo el aire en una habitación gigantesca y se deja caer plumas y bolas y llegan al mismo tiempo. Es muy recomendable ver este vídeo. Pero antiguamente, ya en los años finales de los años 60, principios de los 70, en los viajes de los astronautas norteamericanos a la Luna, un astronauta llevó una pluma de águila, en este caso calva, la típica norteamericana, y le dejó caer también un martillo a la vez. Y curiosamente se ve en el vídeo, que también os dejo aquí el enlace para que podáis verlo, llegaron al mismo tiempo. Es muy curioso, ya en un experimento que se hizo en el año 70, otros experimentos, y en este que os pongo del vídeo más reciente, podéis ver que con los experimentos se sacó los resultados. Galileo lo que hizo en verdad fue obtener resultados con sus bolas dejándolas caer por los planos inclinados. ¿Vale? Empezó a tener resultados que tomó datos numéricos y esos resultados los podemos expresar mediante tablas numéricas o gráficamente. Es decir, cuando nosotros tenemos resultados los ponemos ya con números para poder sacar conclusiones o los podemos sacar con tablas, ¿vale? Esas, y esas gráficas, por ejemplo, son estas de la X e Y, estas gráficas, nosotros si representamos la ecuación veríamos que es así, tiene una forma parabólica. Pues esta parábola sería la representación de las dos variables que intervienen para hacer la ley. Estas variables, por ejemplo, sería el tiempo y la altura. Aquí ponemos X e Y, pero bueno, nosotros algunas veces diremos X tiempo. Ahora quito la Y, pero por ejemplo la fórmula sería así: I igual a un medio de G por T al cuadrado. Esta formulita, porque muchas veces la ley la representaremos por una fórmula matemática con dos variables, aquí la tenéis, que la altura depende del tiempo, pero de forma cuadrática, ¿de acuerdo? Se representaría mediante la fórmula o mediante un enunciado. Ahora lo pondré más fácilmente. ¿De acuerdo? Yo lo que quiero comentaros es que una ley científica al final lo que es enunciado, que puede ser fórmula o con frases de una hipótesis confirmada, ¿vale? Lo que también quiero comentaros es que la fórmula es lo más fácil para nosotros porque luego al final son para hacer cálculos, pero es muy importante los enunciados. Por lo tanto, la fórmula nosotros es la más conocida, pero también tenemos que saber los enunciados. Es decir, qué dice la ley con frases, con una frase. Por ejemplo, en esta que estamos nosotros viendo aquí, nos estaría diciendo que la altura I es directamente proporcional al tiempo al cuadrado, que es esta otra que tenemos aquí, que es T al cuadrado. Es decir, es directamente proporcional al tiempo al cuadrado. ¿Vale? Es un poco más complicado, pero es cierto que también se tiene que hacer su enunciado. Bueno, después de la ley lo que hacemos es la teoría. Y por ejemplo, vamos a ver, la teoría científica es una explicación de una serie de hechos demostrado mediante leyes científicas y nos permite que predecir fenómenos desconocidos. Las teorías muchas veces son que revisadas continuamente y solo se pueden considerar ciertas mientras no se produzca algo nuevo que vaya en contra de la teoría, ¿vale? Y luego después de la teoría hay que comunicarlo, así de sencillo. ¿Por qué? Porque lo comunicamos en medios científicos, donde otros científicos, tanto del mismo país como de distinto, lo que hacen es verificar
conocer y dar su visto bueno, entre comillas, si es cierto o no dicha teoría que se ha obtenido. ¿Vale? Lo repetimos, se hace la ley, se hace la teoría se comunica y ya a partir de esta comunicación ya tendremos hecho el método científico de nuestra observación al principio. ¿Vale? Estas son las fases del método científico: observación, hipótesis, experimentos, analizamos los resultados, las leyes, las teorías y las publicamos. Bueno, pues ya con esto hemos acabado el método científico, ¿vale? Nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. Un saludo.